Que el Señor les bendiga, amados hermanos y amigos que en esta oportunidad nos escucharán a través de este devocional que tendremos en esta noche para poder compartir un poco acerca de las Sagradas Escrituras, para poder transformar nuestras vidas, poder cada día aprender más de ellas. Estaremos hablando acerca de cómo comenzar el año con un corazón correcto. ¿Cómo comenzar el año con un corazón correcto? Es sencillamente porque a veces nosotros tenemos propósitos, tenemos metas, resoluciones que nos proponemos cada año y cada quien a veces las escribe en un papel. Cada quien a veces decide tenerlas anotadas para saber si esas metas se van a cumplir en el transcurso de ese año. Pero hay ciertas personas también que a veces no se proponen nada en este año, quizás por fracasos pasados que tuvieron o porque quizás perdieron la esperanza de poder decir me voy a proponer algo este año. Es porque han perdido la esperanza y piensan que las cosas solamente tienen que darse y venir. Si a veces nos encontramos en esa situación, es porque no estamos iniciando el año con un corazón correcto. Lo importante aquí es cómo nosotros debemos o ponemos nuestro corazón en las manos de Dios para que sea Dios Él tomando el control de nuestras vidas, de nuestros corazones, y de esa manera podamos alcanzar grandes bendiciones, principalmente espiritual, y luego las bendiciones materiales que vienen. Vamos a basarnos en Lucas 8:18 como un texto principal. Sin embargo, estaremos mencionando otras citas más adelante, las cuales es importante ver. En Lucas 8:18 nos dice: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Es una maravillosa palabra del Señor porque nos habla del tener, nos habla del cómo oímos. Todos sabemos que oímos, pero ¿cómo oímos? Y dice aquí que a todo el que tiene se le dará, y a todo aquel que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Algo muy maravilloso, y en ese sentido podemos decir de que muchas veces perdemos la bendición de Dios por desperdiciar la oportunidad que Dios nos da de poder saber escucharlo a Él, de saber que Él tiene el control de las cosas y saber que debemos tener un corazón agradable delante de Él. En ese sentido, un año nuevo no garantiza un corazón nuevo, porque a veces en nuestro corazón hay ciertas cosas que no nos dejan avanzar, cosas que nos destruyen, cosas que no permiten que nosotros marchemos a pasos firmes. En Proverbios 4:23 dice: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Dios quiere ser consultado desde el principio a través de nuestro corazón. Y en ese sentido, cuando Dios nos dice que sobre toda cosa guardada, que guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida, significa que en nuestro corazón necesita ser protegido y guardado de cosas que sean agradables a Dios. Principalmente deben ser agradables, y desechar aquellas cosas que no son agradables delante de la presencia de Dios. Cuando nosotros iniciamos este año, debemos examinar cómo está nuestro corazón antes de avanzar. Si nuestro corazón
no está bien delante de Dios, es imposible poder decir que vamos a avanzar. El corazón es el centro de las decisiones, la actitud y la fe. Por tanto, nosotros debemos saber de que necesitamos tener en cuenta que el corazón necesita estar bien. Dios no transforma vidas sin confrontar esos corazones. Es necesario que Dios nos transforme primero, y la forma en que va a ser es confrontando cómo está nuestro corazón. Las decisiones que salen de ahí, qué actitud hay, cuál es la fe, qué es lo que yo he decidido creer. Un año puede estar lleno de actividades. A veces podemos estar ocupados en diferentes cosas que hacer, pero si no tenemos un corazón agradable a Dios, o si tenemos un corazón vacío, realmente no va a haber un resultado real en este año que nosotros nos querramos proponer. Y porque si nuestro corazón realmente está en otras cosas, realmente no vamos a alcanzar la bendición. A veces nuestro corazón está en el pasado. A veces estamos recordando las cosas viejas que hemos dejado atrás. Estamos recordando, yo no pude lograr esto el año pasado. Las cosas no me salieron como yo quería. O podemos decir también, el año pasado fue mejor y realmente, ¿qué más puedo alcanzar este año? Y en una ilustración acerca de esto podemos poner el pueblo de Israel en Éxodo 16 y 17. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de su corazón, porque estaban pensando siempre en las cosas que estaban dejando allá en Egipto. Tenían la provisión diaria, pero vivían renegando cada día. Un corazón que murmuraba, a pesar de que tenían toda esa provisión. Y Dios no los detuvo por falta de milagros, sino por falta de confianza. Dios quiere que nosotros pongamos nuestra confianza en Él primero, que nosotros nos dispongamos para Él primero antes de poder seguir avanzando. El pueblo de Israel por eso no avanzó en su caminar. Duró 40 años en ese desierto pensando y quejándose todo el tiempo por no tener ese corazón recto delante de Dios, o por no tener un corazón agradable delante de Dios. No estaba guardando su corazón. Y en ese sentido les detuvo su marcha. En Salmo 36:5 nos dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y eso nos lleva a un segundo paso, que Dios quiere ser consultado desde el principio. A veces nuestro cerebro produce cantidad de decisiones o toma cantidad de pensamientos o propósitos y las acciona con nuestro cuerpo. Cada día tomamos decisiones constantes, pero si la presencia de Dios no está en esos planes, si no nacen en la presencia de Dios, significa que no vamos a avanzar. ¿Por qué? Porque después nos lamentamos porque no hemos puesto a Dios en esas decisiones que hemos tomado. Después nos preguntamos, ¿por qué me equivoqué de esta manera? ¿Por qué las cosas no me salieron como yo pensaba? Es porque no decidimos poner la presencia de Dios en esas decisiones. Dios busca primero que nosotros estemos en Él, que nosotros estemos arraigados en Él. Buscar a Dios primero no es una opción, es tu prioridad espiritual. En este sentido, nosotros debemos poner a Dios en todo, siempre en su primer lugar. Cuando Dios va adelante, Él abre caminos, Él abre puertas, porque Él va adelante con su presencia. Nosotros sin la presencia de Dios no podemos hacer nada.
Y en esto podemos ver a Josué y en el cruce del Jordán, en Josué 3:13, cuando Dios le dijo a Josué que los sacerdotes llevaran el arca del pacto adelante. El arca del pacto significa la presencia del Señor o la presencia de Dios. Y él les dice que los sacerdotes debían pisar primeramente el agua para poder que el pueblo fuera detrás de ellos, y de esa manera las aguas se iban a abrir. Se iba a abrir un camino ahí donde era imposible, se iban a retener las aguas para que el pueblo de Israel pudiese pasar en seco. Eso solamente lo hace el poder de Dios, pero a través de su presencia. Pero si nosotros no obedecemos a Dios, si nosotros no consultamos a Dios, ¿cómo pretendemos que se abran puertas? ¿Cómo pretendemos que se abra el camino para poder avanzar? Dios ordenó a los sacerdotes pisar el agua primero. Estos sacerdotes llevaban el arca del pacto, su presencia, la presencia de Dios. A veces Dios no quita el obstáculo hasta que damos el primer paso en obediencia. Y a veces debemos o deberíamos de decir: Señor, este año no doy mi primer paso sin consultarte. Necesito consultarte primero para saber de que tú estás en control y obedecer a lo que Él quiere. En ese sentido podemos decir de que vamos a ir obedeciendo a Dios en cada uno de los pasos que podamos dar, y Él va a ir al frente peleando por cada uno de nosotros, así como estuvo con Josué, así lo estará con cada uno de nosotros. Para poder pasar al siguiente paso, y en este sentido vamos a buscar en Filipenses 3:13. El apóstol Pablo decía: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Suelta lo viejo para abrazar lo nuevo. Ese es el punto número 3. Soltar lo viejo para abrazar lo nuevo. Por eso el apóstol no pretendía haberlo alcanzado ya todo. Sabía de que no hay límites para poder encontrarnos con Dios en su presencia. Pero algo que debemos de hacer cada día, o una cosa que deberíamos de hacer siempre cada día, es olvidarnos ciertamente de lo que queda atrás y extendernos a lo que está delante. Porque muchas veces, por estar pensando en lo que está atrás, no logramos la bendición de Dios, que Dios nos quiere dar. Dios nos quiere bendecir de una manera poderosa, pero debemos extendernos hacia lo que está adelante y olvidar todas aquellas cosas que están atrás. Dios no hace cosas nuevas sobre cargas viejas o corazones cargados. En el corazón a veces se quedan los rencores pasados, la culpa, los fracasos. Eso no me deja avanzar. Cuando hay rencor, cuando hay culpa, cuando hay fracasos, me están recordando siempre el pasado. Y eso hace que mi camino hayan obstáculos y no pueda avanzar. El pasado no debe ser una prisión ni un altar. ¿En qué sentido una prisión? En que la prisión atrapa o quedamos atrapados en lo que ocurrió ya. Y sobre todo en la culpa. ¿Por qué? Por errores del pasado, la vergüenza que nos paraliza, o pecados ya confesados, pero no perdonados desde el corazón. A veces la culpa no nos hace o no nos ayuda a avanzar, pero no queremos soltarla, la tenemos ahí, cuando sabemos que Dios ya nos perdonó en la cruz del Calvario. Cuando sabemos que Dios nos puede reconfortar, nos puede ayudar a poder seguir adelante, pero si nosotros estamos enfrascados en que
en que todavía hay una vergüenza en mí, en que todavía hay una culpa en mí que no me deja dejarla, eso va a estancar la bendición espiritual, la bendición material. Pero debemos saber de que Dios ya venció en la cruz del Calvario, venció a través de su sangre redentora y nos ha hecho libres. Pero ahí estamos que aún estamos prisioneros en esas cosas que debemos dejar para poder abrazar lo nuevo que Dios quiere darnos, la bendición espiritual. ¿Y en qué sentido a veces nos aferramos también a los altares? En que a veces nos aferramos al pasado. Podemos decir, yo antes era mejor creyente, yo antes era mejor persona. Y entonces ya no me veo una buena persona para poder alcanzar este año nuevas metas espirituales, nuevas bendiciones en todos los sentidos. El año pasado yo tenía una salud formidable y ahora estoy decayendo en mi salud. Antes Dios se movía más, decimos. Antes Dios se movía más en la iglesia y ahora ya Dios ya no se mueve como antes. Estamos enfrascados en cómo Dios se movía en la iglesia. El problema eres tú en el presente, que si tú estás recordando las cosas que se hacían antes o cómo Dios se movía, estás dejando de abrazar la bendición que Dios te tiene por delante. Quizás Dios te quiere dar diferentes dones. Quizás Dios te quiere mover en ti en una manera poderosa, pero tú piensas que ya Dios ya no puede hacer nada en ti. Tienes que dejar de aferrarte en el pasado. O a veces decimos, en mis tiempos la iglesia era diferente. Si no empezamos ahora a hacer cambios reales, dejaremos de que el diablo nos ataque de esa forma, pensando de que antes las cosas eran mejor o que antes se movía más el espíritu. No, debemos empezar a hacer pequeñas acciones que nos conduzcan a un mejor bienestar. El resultado espiritual, cuando pensamos de esta forma, es un estancamiento y una resistencia a que Dios se mueva en cada uno de nosotros. Pero Dios lo que quiere es libertarnos. Dios lo que quiere es moverse en cada uno de nosotros. Por eso debemos ver este año como un nuevo año que debemos ahora empezar con un corazón correcto, dejar aquellas cosas que nos atan, el odio, el resentimiento, la ira. A veces estamos cargando pecados pasados o pecados que no podemos perdonar a alguien en el pasado o que alguien nos hizo algo y no podemos salir de eso para poder avanzar y tener esa paz espiritual. Necesitamos encontrar esa paz espiritual en cada uno de nosotros, pero si estamos guardando todo eso en nuestro corazón, Dios no nos va a ayudar a poder obtener esas bendiciones que queremos obtener. Una ilustración bíblica es la esposa de Lot en Génesis 19:26. Salió de Sodoma, pero su corazón se quedó atrás. Mirar atrás le costó el futuro. No murió por estar en Sodoma, sino por no soltarla. A veces no queremos soltar aquellas cosas, pero Dios quiere que nosotros soltemos todas esas cosas y nos aferremos, como dice el apóstol Pablo acá, extendiéndome hacia lo que está delante. Dios nos quiere dar lo que está delante, pero si no dejamos todas esas cosas, no vamos a lograr la bendición espiritual. Y ahora nos enfocamos en el versículo base, Lucas 8:18. Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aún lo que piensa, el futuro estamos hablando ahí, tener, se le quitará. Decide cómo vas a escuchar. Este cuarto paso es demasiado importante porque conecta toda esta reflexión de la cual estamos hablando en esta oportunidad. Decide cómo vas a escuchar. Todos escuchan, pero de diferente manera.
No todos escuchan a Dios de la misma manera. Tu obediencia determina la profundidad espiritual que hay. Cuando nosotros oímos de una forma correcta, o la forma correcta de oír, nosotros vamos a ser obedientes. Si estamos escuchando a Dios de la forma correcta, vamos a obedecer. Pero hay muchos que no oyen lo que Dios está hablando. Le echan la culpa a todo mundo. O a veces escuchan, pero ya de una forma condicional. Si no obedecemos, el corazón se va a endurecer. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos a cómo oír, aprendamos a que si nosotros no escuchamos de la forma correcta a Él, nosotros vamos a perder la bendición espiritual, la bendición material. Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene, se le dará. ¿Tienes muchos proyectos este año? ¿Qué tienes? Dios te quiere dar. Dios te quiere bendecir. Si tienes un buen oído, el Señor te va a dar más. Si tienes luz, si tienes un corazón limpio, claro que el Señor te va a bendecir y te dará más. Pero a todo aquel que no tiene, o aquel que se aferra a todo lo que tenía en el pasado y ahora no tiene nada, y ahora que piensas tener algo, aún eso se te quitará, dice la palabra del Señor. Aún lo que tiene o lo que piensa tener en el futuro, se le quitará. Porque no ha querido decidir escuchar a Dios. Ha decidido tapar sus oídos. No nos vaya a pasar como lo que le pasó a Marta. Marta y María eran dos mujeres, la cual Jesucristo fue a visitarlas a su casa. Pero Marta estaba tan afanada en los quehaceres, quizás con una buena intención de querer atender a nuestro Señor Jesucristo, poder darle unos alimentos que fueran sabrosos quizás. Pero al verse tan ocupada, se dio cuenta que María solamente escuchaba al Señor Jesucristo. Y ella en su apresuramiento que tenía, no ponía ese cuidado en el escuchar a Dios. Y entonces el Señor le dice: ay, Marta, tú te afanas demasiado. Tú estás demasiado ocupada en cosas que no te van a beneficiar en nada. Es necesario ocuparnos en las cosas que realmente son necesarias. Porque a veces podemos estar tan ocupados haciendo aquí y haciendo allá, pero eso no es sinónimo de que vamos a avanzar. María había escogido la mejor parte y era escuchar lo que Dios tenía para ella. Y por eso Jesús no le reclama o no critica a María por el servicio que ella estaba dando. Simplemente critica en que no estaba escuchando o no estaba sabiendo escuchar de la forma correcta. Estaba tan apresurada, estaba en los afanes que no tenía tiempo para poder escuchar al Maestro. Para Jesús lo más importante para Él es que sepamos escucharlo, que sepamos obedecerle en Él. Y si lo obedecemos, entonces Dios nos va a bendecir de una manera espiritual agradable. Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. ¿Qué tienes? ¿Qué deseas para este año? Espero que
esto haya sido de bendición para tu vida. Pero debemos saber escuchar la voz de Dios para poder avanzar en este camino. Si tu vida sientes que ha sido un fracaso, déjame decirte que esta es la oportunidad que tú tienes para ser transformado espiritualmente, para poder atender al Maestro de una forma correcta, tener un corazón correcto delante de Él, y Él te bendecirá de una forma especial. Solamente tienes que rendirte a Él, solamente tienes que entregar tu corazón a Él. Si no eres creyente, esta es la oportunidad que tienes para poder rendirte a los pies de Jesús, para poder entregarle tu vida y puedas decirle: Señor, perdona mis iniquidades. Sé que no soy la persona que debería ser. Necesito poder dar más. Necesito poder tener algo más en mi vida, en mi corazón. Y ese lugar solamente lo puedes ocupar tú. Perdóname de todos mis pecados. Y hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, entra en mi vida, y tú seas ahora el centro de atención, y todas mis decisiones sean puestas en ti, y por tu gracia y por tu bondad y por tu misericordia, tú me vas a dar un año de bendición espiritual, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Gracias, Padre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Ha sido un placer para mí compartir esta pequeña reflexión de las Escrituras, esperando que le haya ayudado en esta oportunidad. Seguiremos compartiendo en este canal, que ha sido creado con ese propósito de poder compartir esa palabra del Señor, una reflexión, un texto bíblico, o en cualquier cosa que nos pueda ayudar cada día en ese crecimiento. A los amigos, a los hermanos, siga escuchando este canal, dele like y suscríbase para poder seguir escuchando más palabra del Señor, que será de gran bendición. Que pase buenas noches y que el Señor le bendiga. Amén.